actividades, los sistemas de información, los procesos y procedimientos y los recursos económicos con que cuenta la organización, a tener en cuenta cuando estamos identificando los riesgos. En los factores externos o del entorno, el orden público, cómo nos puede afectar, la actividad política, de qué manera nos puede llegar a afectar, los requisitos de orden legal, los tecnológicos y, muy de moda aquí en Colombia por este año que pasó y este segundo trimestre que termina, los ambientales. Los ambientales nos obligan y nos llevan a que tengamos los planes de emergencia y los muy conocidos, muy necesitados y muy importantes en toda organización, los planes de continuidad del negocio. Planes de continuidad del negocio que cuando hemos sido impactados es que nos damos cuenta de la importancia de pensar en ello. A la tarde vamos a tener una conferencia sobre el tema, es muy importante, y estos riesgos de tipo ambiental nos llevan y nos obligan a que tengamos esos dos conceptos muy definidos en la organización: los planes de emergencia y los planes de continuidad del negocio. Una vez tenemos conocido divinamente esta información, terminamos la identificación conociendo específicamente cuál va a ser el riesgo que me va a afectar a mí la organización. Vamos a conocer de qué manera ese riesgo se nos puede llegar a materializar en nuestra organización. Vamos a identificar puntualmente cuál va a ser el escenario propicio donde yo debo ir a aplicar las medidas u opciones de mitigación de ese riesgo. Perdón. ¿Y cuál va a ser ese recurso crítico que me va a afectar en la empresa? Es la importancia de identificar el riesgo dentro de un sistema de gestión integral de riesgos es número uno. Si identificamos más el riesgo, en principio nuestra administración del riesgo va a ser caótica, porque no va a causar el impacto que yo estoy esperando con ese análisis cuando va a tomar decisiones. Viene una segunda etapa y es la escala de valoración. Esto lo traje para efectos de ejemplo. Las organizaciones se pueden sentar a definir dentro de su sistema integrado de gestión de riesgos cómo los va a valorar, cómo los va a llamar. Pero sí es importante que tengamos claro que esto lo tenemos que evaluar. Para efectos de una metodología práctica y aplicada, la probabilidad es un producto de conocer mi nivel de vulnerabilidad o mi nivel de exposición frente al riesgo multiplicado por el producto del valor de la amenaza que me vaya a mí a materializar ese tipo de riesgo. Entonces, esas dos variables me van a permitir a mí conocer el nivel de probabilidad. Esta mañana también lo reiteraban: probabilidad es algo que no sabemos que va a suceder, pero que tampoco podemos decir que no va a pasar. ¿Qué es lo único? ¿Cuál es la única probabilidad que nos puede dar uno? ¿Cuál? La muerte. De resto, ninguno va a dar uno. Aquí utilizamos una escala de Penta, 5 niveles. Podemos hacer una escala de 10, una escala de 20, una escala de 30, una escala de 50, como quieras. Si tú quieres, o una escala de 3, de la cual hoy les recomiendo, y no sé si con Rodrigo que trabaja allá en el Conté, se pueda quedar una mesa para discutir el tema. Y es que las escalas de 3, como esto va por promedios, generalmente la gran mayoría nos botan al medio. ¿Es correcto? Entonces, las calificaciones van a estar sesgadas a que siempre estén o medio y muy pocas en alto o en bajo. Entonces, estas escalas de Penta, para efectos del ejemplo, la trajimos aquí, dividimos ese 1 en 5 rangos, de 0 a 15,
a 0,85 y tenemos aquí unos niveles. Esta probabilidad es el producto de evaluar amenaza y de evaluar vulnerabilidad. Dentro de esa misma etapa de escalas de valoración tenemos el nivel de impacto. Este nivel de impacto, que está de 1 a 5, estos criterios los pueden definir en sus organizaciones. En estos días estuve en una gran empresa aquí en Cali presentando un informe gerencial, y alguien me decía, cuando por aquí teníamos aceptable, cuando vamos a mirar los niveles de aceptabilidad, me decía: Vladimir, ese riesgo es aceptable, quiere decir que lo acepto. ¿Sí? Le explicaba yo a él: estos niveles de aceptabilidad, que lo vamos a ver enseguida, los determinan ustedes como clientes. Esta mañana lo decía el doctor Mauricio: yo determino económicamente hasta dónde soporto, hasta dónde acepto un riesgo, y ya si me impacta y se pasa de ahí los límites, pues asumí, corro el riesgo de perder. Es como cuando vamos al chance: ¿será que si le meto 10.000 al chance me gano 20 millones? Pero si le meto 2.000 me gano y no uno. Pero ¿será que arriesgo el resto para ver si le pego así? Y de pronto ni con el de 2.000 ni con el de 10.000 pierdes, pero estás asumiendo el riesgo. Y eso es lo que nos permite a nosotros la metodología para poder tomar decisiones: si lo administro, si lo controlo, si lo transfiero o si sencillamente yo lo acepto. Viene aquí una pregunta que hicieron esta mañana: ¿cómo valoramos el riesgo? Tenemos unos niveles de impacto, los multiplicamos por la calificación que nos dio la probabilidad. Vean ustedes que nunca da uno. Ese producto de cruzar toda esta información nos va a dar unos niveles, unas valoraciones, y aquí ya conocemos cuál es el nivel de riesgo. Ahora, ¿qué tanto impacto genera o qué tan crítico es esta información? La llevamos a contrarrestarla con unos controles. Entonces vean ustedes: ya tengo el impacto que lo conocía, lo multipliqué por una probabilidad y me dio un nivel de riesgo. Pero ese nivel de riesgo yo lo cruzo con la calidad de controles que yo tengo. Estos controles me permiten a mí conocer mi nivel de exposición frente a lo que yo estoy evaluando. Y una vez he hecho este cotejo de información, me permite determinar el verdadero nivel de riesgo. Y es aquí donde yo les decía el aceptable. Entonces hay 4 niveles. Esta denominación o este criterio ustedes lo pueden poner como ustedes quieran en su sistema de gestión integral de riesgos. Este es lo más conocido en todos los manuales, en todas las teorías de riesgos, pero son ustedes dueños de sus criterios para que cualifiquen o cuantifiquen los niveles de riesgo de su organización. Una vez hemos determinado el riesgo, nos va a aparecer una matriz de riesgos donde ustedes en sus organizaciones también van a determinar qué quieren que sea aceptable o qué quieren que sea desastroso y crítico. Esta matriz que nos permite ubicar los riesgos en la matriz para poder identificar cuáles son aquellos riesgos que requieren priorización para tratarlos y en qué medida les vamos a invertir de acuerdo al impacto que ellos generen. Las teorías de riesgos hablan de que el nivel de riesgo se mide probabilidad por impacto. Realmente, por la experiencia que he adquirido, por lo que he podido evaluar tanta matriz, hay riesgos que te pueden dar aquí. Su nivel de impacto, disculpa si le estoy tapando, su nivel de impacto es desastroso, pero su probabilidad es muy baja. Ese riesgo que te da desastroso aquí, por baja que sea la probabilidad, no quiere decir que nunca te puede llegar a suceder. A ese tipo de riesgos tiene que darles un tratamiento especial e inmediato. Ok, si la consideración es que la probabilidad es baja, pues lo más probable es que yo no vaya a hacer inversiones en programas. Pues lo transfiero. Y con él me aseguro si yo voy a ser impactado. ¿Y por qué? Porque si llega a suceder, su impacto va a ser desastroso.
Fase 3, desarrollo del estudio de seguridad. Una vez conozco el riesgo con todos sus detalles, cuál es el riesgo, cómo se me puede llegar a dar, qué escenario puntualmente tengo identificado y qué me va a afectar, hago un trabajo de campo importante. Y ese trabajo de campo, ¿qué me va a permitir? Hacer pruebas de validación crítica de los controles existentes, identificar excesos y deficiencias de los controles, identificar y evaluar las vulnerabilidades y plantear opciones de mitigación y planes de acción. Este trabajo de campo es el que a mí me dice la verdad. Uno se sienta con los dueños del proceso y le muestran el proceso muy bien caracterizado, los procedimientos perfectos, sus instrucciones de trabajo divinamente establecidas, y va uno al campo y de pronto el dueño del proceso, el que lo opera, ni conoce cuáles son las instrucciones de trabajo y mucho menos cuál es el procedimiento a seguir. En el trabajo de campo es que me doy cuenta si sus controles que tiene implementados son o no son efectivos. La fase 4, diseño del sistema de seguridad. Una vez conozco y he validado, una vez he identificado, una vez he planteado opciones, desarrollo un sistema. Pero ese sistema de seguridad o esa opción de mitigación debe tener mínimo 3 componentes para que sean efectivos. Sistemas de detección, tecnología de punta, sistemas de respuesta con recurso humano que conozca muy bien sus procedimientos, muy bien sus instrucciones de trabajo y que se apropie de su proceso. Sistemas de retardo, si estamos hablando de instalaciones, unas barreras físicas que le permitan dificultar el accionar a ese riesgo o a la amenaza. Y unos protocolos escritos, definidos, que le permitan al recurso humano, cuando va a tomar una decisión, tomarla con base en unos procedimientos. A él no puede tomar decisiones por sí solo. Si no le generamos protocolos, este recurso humano va a tener que tomar decisiones que de pronto no van a ser las más efectivas, de acuerdo a los objetivos que se ha trazado la organización. Fase 5, implementación del sistema de seguridad. Una vez haya sido aceptada la opción de mitigación del riesgo, se debe proceder a la preparación e implementación del sistema de seguridad, identificando responsabilidades, programas, resultados esperados, medidas para medir el cumplimiento y las características del monitoreo. Entonces, démonos cuenta que la gestión de riesgos nunca termina. Por eso se llama gestión y administración del riesgo. La administración es constante, permanente y de punto. Entonces, en esta fase, cuando ya tenemos diseñado, disculpa la redundancia, nuestra opción de mitigación o diseño, pues hacemos una planeación para la implementación, hacemos un listado de adquisiciones y requerimientos técnicos de lo que vayamos a emplear o utilizar, hacemos unos programas y sobre esta planeación viene el proceso de instalación, operación, mantenimiento y algo muy importante, entrenamiento, capacitación, difusión y aplicación de las medidas o estándares de seguridad que hayamos aplicado. En la fase 6, cuando ya el sistema de seguridad ha sido implementado, hacemos una intervención operacional. Si aquel sistema ya fue implementado, quiere decir que nuestra organización está funcionando perfectamente, que todos los riesgos tienen unas medidas de control aceptables y que nuestros niveles de riesgo están en los niveles que nosotros establecimos en un principio como aceptables. Con esa lista de intervención operacional, nuevamente hacemos pruebas de validación, validamos procedimientos e identificamos y evaluamos nuevamente si existen vulnerabilidades. Con esta información hacemos unos planes de acción y seguimiento
y de mejora continua, que nos van a permitir que acciones correctivas, si hay del caso, acciones preventivas y evaluar y hacerle seguimiento a unos indicadores de cumplimiento. Quiero recomendarles a ustedes como ingenieros industriales que muy pronto van a graduarse. Hoy día, la ISO 28000, que sería importante que coordinaran aquí con nuestro doctor Rodrigo Biafara para que entraran un poco más en profundidad en lo que es la ISO 28000. ¿Por qué? Ustedes son los dueños de la logística en las organizaciones. Ustedes son los dueños de las operaciones en las organizaciones. Ustedes son los dueños de los proyectos en las organizaciones. Ustedes son los dueños de los procesos en las organizaciones. Ustedes son todo en las organizaciones. La ISO 28000 es una norma internacional que nos permite conocer los estándares para los sistemas de gestión de seguridad en la cadena logística o en la cadena de suministros. Y cuando hablamos de la cadena logística o cadena de suministros, estamos midiendo los riesgos que pueden existir desde que mi materia prima aún no ha sido transformada para que me sirva, hasta que ese cliente final coge la moto y la arruma y la vende por chatarra. En ese recorrido de ese producto, toda esa transformación, toda esa transición que él hace, debemos estar nosotros como ingenieros industriales midiendo a todo momento la eficacia, la eficiencia, porque todo se convierte en productividad para la organización. Y esa es la función de ustedes como ingenieros industriales, que cada proceso valga menos hacerlo y rente mucho más para la organización. ¿Es claro? Les agradezco infinitamente la atención, les reitero mis excusas por el inconveniente que se presentó, pero eso hacía parte del ejercicio. No me crean, ¿no? Eso hacía parte del ejercicio. Muchísimas gracias, muy amables. No sé si hayan preguntas, creo que tengo